Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza la problemática de nuestra región. Aquí estamos de nuevo para conversar y reflexionar sobre la actualidad política tras superar las dificultades de la pandemia y de la COVID-19. Vamos con Colombia, donde no ha dejado de protestar la ciudadanía y de exigir justicia a todo nivel. Por ahora, la situación de descontento y de indignación no solo que aumenta, sino que adquiere nuevos elementos para su intensificación. La pandemia ha cobrado más de 100.000 víctimas, los sistemas de salud públicos han colapsado y la economía no da avisos de mejoramiento y mucho menos para resolver los problemas acuciantes de las grandes mayorías. Todo eso, además, suma a la pésima calificación del presidente Iván Duque y las denuncias sobre supuestos vínculos de algunos exmilitares colombianos con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. De todo esto queremos conversar con la senadora colombiana Victoria Sandino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, Victoria. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Cordial saludo para todos y toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias por esta convocatoria. Gracias, Victoria. De entrada le quisiera preguntar cómo valora, cómo analiza usted la situación actual de Colombia en función de lo que acabamos de mencionar, pero en particular de que en la situación política parecería que todo apunta al mayor desprestigio de la administración del presidente Iván Duque. Así es, mire, es lamentable y triste como compatriota, como colombiana, el tema de lo que está sucediendo en nuestro país en materia de derechos, de violación de derechos humanos, en materia de la situación social, económica y política del país. La pandemia incluso ha demostrado, ha podido verse con mayor claridad esa situación en nuestro país de pobreza del pueblo colombiano, pero sobre todo la característica de un gobierno que primero, por supuesto que no le apostó a la paz, un gobierno que además de eso ha preferido agudizar el conflicto, que no ha garantizado la protección de los derechos humanos de los colombianos y que criminaliza la protesta social ante el descontento que tiene millones y millones de colombianos y colombianas, y especialmente de la juventud. Claro, pero Victoria, también ahí lo que usted acaba de mencionar, la pandemia agudiza todos esos conflictos, pero también es cierto que, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, los sistemas de salud públicos están colapsados, no hay atención urgente, inmediata. De hecho, buena parte de la población se queja de que, por ejemplo, la atención carece de calidad y esto efectivamente exacerba más la situación de indignación. ¿Hasta dónde el debate público está propendiendo, está favoreciendo la discusión de estos temas para garantizar al menos la vida, la estabilidad, digamos, en el sistema de salud público de Colombia? Pues mire, que esa es la situación de Colombia. Es triste, repito, es indignante. La mayoría de los países en el mundo les preocupó cómo resolver el tema de la pandemia, cómo abordar la pandemia en sí frente a la situación de sus ciudadanos y ciudadanas. En Colombia, por el contrario, el gobierno al inicio de la pandemia del año pasado, lo que hizo fue dictar unas normas de excepción, un estado pues de excepción, y en vez de fortalecer el sistema de salud, que en nuestro país es absolutamente crítico, que no tiene un desarrollo hacia la sociedad, hacia las comunidades, hacia los usuarios, sino hacia la empresa privada, en este caso la CPS. Lo que hizo fue fortalecer ese sistema en vez, como hemos dicho, de girar los recursos a los hospitales públicos y a las IPS, a las clínicas, directamente para que pudieran tener la capacidad de atender la pandemia. Pero no, aquí se prefirió el gran capital, el sector financiero y las grandes empresas para que no quebrara, pero a costa del desempleo absoluto, de que la gente se muriera de hambre. O sea, la gente tuvo dos alternativas en nuestro país. O se moría de hambre porque estaban en el confinamiento, por eso se volvió muy de moda en nuestro país el utilizar trapos rojos en las ventanas como símbolo de esa hambruna, o morirse por el COVID en la calle porque tenía que salir a rebuscarse.
no tenían otra alternativa. Y esa fue la respuesta que dio este gobierno a la sociedad colombiana y al país ante la pandemia, pero también la ausencia de la implementación del acuerdo de paz. Claro, pero senadora, también hay que valdría la pena, ¿hasta dónde la propuesta inicial que tuvo el presidente Iván Duque de una reforma tributaria que según él y sus grupos de apoyo garantizaban un financiamiento del presupuesto, atender la salud pública, al ser rechazado, ¿con qué otra alternativa salió? ¿Hasta dónde todo eso, como justifican algunos, impide atender a la gente dentro de las circunstancias de la pandemia y particularmente de la crisis económica? Bueno, es que esa era, como quien dice, la cereza del pastel, porque además de que no hubo una atención integral, aquí se ha exigido la renta básica a los, pues, para la gente, una renta básica universal para enfrentar la pandemia y para que la gente tenga con qué alimentarse, con qué poder sostener a su familia. Y resulta que en vez, repito, al contrario de esto, lo que ha sucedido es que el gobierno le pone la reforma tributaria que desencadenó definitivamente la ola de movilización desde el pasado 28 de abril, que no ha terminado. Justamente mañana hay gigantescas movilizaciones en todo el país y además tenemos que no era únicamente la reforma tributaria, también está la reforma a la salud, repito, para fortalecer ese sistema que el gobierno ha implementado a través del sistema de salud colombiana. Entonces, en definitiva, son muchas, o sea, tras de que no atiende las necesidades urgentes de la gente, pues para quienes tienen pequeños empleos o empleos temporales, pues se les venía la reforma tributaria. Repito, mañana 20 de julio, en que se posesiona de nuevo la nueva legislatura, el gobierno anunció ya la radicación de su nueva reforma tributaria. O sea que esto no ha parado. El gobierno no va a renunciar a seguir defendiendo los intereses de la oligarquía, de la clase dirigente, de los empresarios y de los sectores financieros en nuestro país. Esa es la realidad. Claro, pero a propósito de esto, efectivamente la nueva propuesta está planteando, entre otras cosas, las que plantea, que estamos observando, es que se plantea una extensión de la sobretasa del sector financiero de 3 puntos, la normalización tributaria además será una de las principales herramientas para regularizar los capitales colombianos en el exterior y también dice, según la propuesta, se reducirá a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas. Estas 3 medidas que son muy puntuales, las que le comento, ¿cree usted que efectivamente favorecen o alimentan la posibilidad de una mejor recaudación y que esa recaudación vaya a resolver los problemas esenciales del pueblo colombiano? Mire, lo que pasa es que como no conocemos el proyecto de fondo completo, entonces por los medios salen unos tips que regularmente no dicen o no muestran la profundidad del propósito del gobierno. Nosotros hemos dicho, la reforma tributaria sí, pero tiene que ser una reforma tributaria consensuada donde los ricos, los más poderosos del país sean los que paguen, porque ellos han seguido ganando, mientras que la mayoría del pueblo colombiano, pues además de seguir empobrecido y cada vez más empobrecido, también tiene que enfrentar la hambruna, las enfermedades, la pandemia y toda la crisis que ello conlleva. Pero Victoria, también lo que dice, lo que comentan los que saben del tema y que han estado al tanto de esto es que van a combatir la evasión fiscal. ¿Usted cree que efectivamente hay la voluntad política para aquello? Porque ya hemos visto a lo largo de la última década, al menos en Colombia, que la evasión fiscal constituye uno de los principales hoyos negros, profundos de la ausencia de recursos para la atención de las principales necesidades básicas de los colombianos. Bueno, eso sería lo ideal, pero hay que señalar aquí que las grandes empresas de nuestro país y sobre todo las transnacionales, las multinacionales que están en nuestro país son las que mayor excepciones tienen, exenciones de impuestos. Y eso es muy grave, porque son los más poderosos, son los que más ganan y además son los que menos pagan impuestos, que son hacia donde nosotros hemos dicho hay que dirigir esta reforma tributaria porque deben contribuir. O sea, es que están obteniendo ganancias exorbitantes. Entonces hay que tener una relación, una proporción en materia pues de los impuestos en nuestro país.
Y para finalizar, entonces, ¿hasta dónde también es posible y es factible que la propuesta que según plantean los que están al tanto de esta situación es que se pueda generar un subsidio a las microempresas y a los emprendimientos de pequeños negocios, de campesinos, de microempresarios de Colombia? ¿Es posible eso? ¿Cree que con eso también al mismo tiempo, le pregunto, se podrá aliviar en parte la tensión social que se vive en Colombia? Mire, al principio de la pandemia, el año pasado, en el primer semestre, una de las propuestas que hicimos justamente iba dirigida a que se pudiera acompañar a la pequeña y mediana empresa, a la que genera realmente empleo en nuestro país, que tuviera pues ahí sí, exenciones de impuestos, que tuviera unos incentivos para que mantuvieran el empleo, para que buscaran formas de que la gente pudiera estar vinculada a esos trabajos o por lo menos garantizaran el salario de los trabajadores y trabajadoras sin que eso perdiera. Pero no fue así. O sea, no ocurrió de esa manera. Entonces, pues hoy no sabemos. Ojalá que el gobierno entre en esa sensatez y que definitivamente sí pueda garantizar la viabilidad de la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Claro que sí, Victoria. Vamos a hacer la primera pausa. Enseguida volvemos para seguir conversando sobre la situación de Colombia con la senadora Victoria Sandino, a quien, por supuesto, le agradecemos por la atención para participar en este programa. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos con Colombia. Ya se encuentra la senadora Victoria Sandino. A propósito de lo que ocurre en ese querido hermano país, le pregunto, Victoria, ¿cómo evalúa usted estas informaciones que dan cuenta de ciertos vínculos de exmilitares colombianos en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse? Y al mismo tiempo, estos vínculos dan cuenta de alguna vinculación más directa, más cercana con el uribismo. Hemos visto fotos de ciertos financistas y de algunos militares que se han reunido con autoridades, digamos, en algún tiempo. ¿Usted cómo evalúa esto? ¿Hasta dónde, le planteo, esta es mi percepción, el paramilitarismo se ha convertido en una transnacional que puede actuar para derrocar gobiernos, para actuar contra gobiernos hermanos, para asesinar presidentes, como el caso de Haití, y también en un momento determinado, cuando les dé la gana, sabotear procesos de políticos y democráticos en nuestra región? Así es, efectivamente, tenemos la situación de Colombia. O sea, Colombia hizo un tránsito. Mire, aquí hay que analizar esto en ese contexto, ¿no? Colombia hizo un tránsito, un esfuerzo enorme por alcanzar un acuerdo de paz que pusiera fin a un conflicto de más de prácticamente 60 años. Y en esta situación, lo que se venía, lo que debía entrar en materia era la implementación de ese acuerdo de paz, que sentara las bases para que superar esas condiciones o esas causas que generaron este conflicto. Pero eso también empezaba por generar unas condiciones de una pedagogía de paz, de una situación, digamos, de reconciliación al interior de nuestro país. ¿Y qué es lo que tenemos al contrario de esa situación? Primero, que se exacerbaron los odios. Aquí se siguió estigmatizando no solamente a quienes hicimos la dejación de armas, a quienes pactamos este acuerdo de paz, sino también a los líderes y lideresas sociales que trabajan por los derechos humanos, que trabajan por la paz de Colombia, a esa gente de los territorios. Eso es lo que ha venido sucediendo. Y paralelo a ello, la exacerbación del paramilitarismo, tal cual es. El paramilitarismo en Colombia hoy es una empresa criminal transnacional que no solamente comete actos violatorios de derechos humanos, asesinatos en nuestro país, sino que actúa en los países vecinos. En Venezuela hay información de denuncias, han aparecido por los medios, cómo las autoridades venezolanas
dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares en el hermano país venezolano. Igual tenemos ahora la exportación de mercenarios. Yo ponía un ejemplo en estos días. Miren ustedes, Cuba, que está en una situación muy compleja también por esa acción del imperialismo y del bloqueo, pero Cuba con su dignidad sigue exportando médicos, sigue exportando solidaridad, sigue exportando bondad de un pueblo que lo ha dado todo, tanto por ellos mismos como por el mundo, por América Latina, mientras que Colombia, al contrario, pues exporta mercenarios, muerte, criminales. Eso es lo que sucede en nuestro país. Y de alguna manera aquí no hay una investigación profunda porque están esos hechos que usted mismo señala que han aparecido en los medios de cómo altísimos funcionarios, comenzando por el mismo presidente de la República, aparecen imágenes con estos mismos personajes mercenarios, paramilitares, asesinos, criminales, pues criminales en otros estados, como lo que pasó en Haití. Claro, pero Victoria, también hay un elemento que es importante porque, por ejemplo, cuando el señor Juan Guaidó visitó Colombia, y digo visitó entre comillas, fue acompañado de paramilitares, se tomaba fotografía con los rastrojos, se hicieron actos de solidaridad supuestamente con el pueblo venezolano, y en esos momentos, perdón, en esos momentos incluso se le pidió a las autoridades colombianas que investigaran cuáles son los vínculos de esa supuesta oposición política venezolana con los paramilitares, con gente vinculada con el narcotráfico. Pero usted bien menciona, las investigaciones no avanzan, no caminan, y por el contrario parecería que se garantiza la impunidad de todo esto. Así es, porque mire, Colombia, que se jacta de ser la democracia más antigua de América Latina, pero también que tiene a una aparente división de poderes, independencia de los poderes, realmente aquí hay un régimen presidencialista absolutista. Y aparte de eso, absolutamente militarista y, bueno, con características fascistas, tal como se ha mostrado ahorita en la movilización, como se ha venido atacando a las personas, a los jóvenes, a las jóvenes que están, a las mujeres que están en la movilización social. Y tenemos que el fiscal, la Procuraduría, o sea, los distintos entes de control, pues aparecen ser representantes afines, incluso que han hecho parte del gobierno, y entonces pasan de ser agentes del gobierno, funcionarios, altos funcionarios del gobierno, a ser parte de los entes de control, cosa que es de lo más absurdo. O sea, el presidente sigue manejando absolutamente todo. Y decimos el presidente, pero aquí en Colombia y en el mundo entero se conoce realmente quién es el que hace la conducción política del jefe de Estado. Claro, pero Victoria, hay un elemento que usted acaba de mencionar, la relación o la comparación que hacía con respecto a lo que ocurre en Cuba, mientras la canciller colombiana dice que por favor se respete la protesta popular en Cuba, el gobierno del cual ella es parte, evidentemente no hace lo mismo. ¿Cómo entender esta lógica que además no solamente es propia de Colombia, también la hacen otros mandatarios y gobiernos de América Latina? Le exigen el respeto a la protesta a los cubanos, al gobierno cubano le exigen eso, mientras que en los países como Chile, como Perú, como Ecuador, como la misma Colombia, parecería que el discurso es de otro, más no dura, firme, la ley de por medio, y la protesta parecería que es de violentos, de chavistas, de castrochavistas, etcétera, etcétera. Sí, esa es la contradicción y la doble moral que estos funcionarios, que el gobierno y que el partido de gobierno, que la clase dirigente de este país utiliza para quienes hacen una labor de dignidad, de autonomía, de autodeterminación, que es lo que ocurre, por ejemplo, con Cuba, con Venezuela y con muchas otras experiencias en América Latina. Entonces, sin ninguna desfachatez, sin ninguna vergüenza, se reprime, se condena, se criminaliza a las personas que protestan y a la protesta social en nuestro país, a tal punto que le dan patente de corso a la misma policía, a la fuerza pública, al ESMA, para que actúe de manera criminal contra los jóvenes que están protestando, pero hablan y se ponen la mano en el pecho para condenar los hechos que ocurren, que nosotros lo que hemos planteado es que obviamente
tiene que darse unas condiciones de diálogo, de solución en cada uno de los países, pero es una iniciativa y una decisión de los respectivos países, con sus pueblos, con sus gobiernos, con sus entes de gobierno. Son ellos quienes tienen que resolver. Y si en algo tiene que intervenir otro país, es simple y llanamente para ofrecer sus buenos oficios, tal como lo hizo Cuba y Noruega, por ejemplo, con Colombia, para alcanzar este acuerdo de paz. Claro, una cosa que no quiero dejar de mencionar, Victoria, y agradecerle nuevamente por la participación en este programa para reflexionar sobre este querido y hermano país que es Colombia. Más de 44.000 personas abandonaron sus hogares este año y unas 15.300 familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el primer semestre del 2021. Y esto parecería que duplicó el desplazamiento forzado o forzoso en Colombia comparado con el año 2020. Y algunos dirían que esto es por culpa de la pandemia, pero pandemia hay en todo el mundo y no se desplaza tanta gente como ocurre en Colombia. ¿Cómo le explicamos al mundo este desplazamiento forzado que se duplica comparado con el año anterior? Bueno, precisamente, porque aquí no se dio, no se cumplió el acuerdo de paz que tenía que tener una implementación temprana, que debía cambiar el rumbo que tenía Colombia. Por el contrario, para nuestro dolor y vergüenza, diría yo, aquí, con falacias, con mentiras, se impuso un gobierno enemigo del acuerdo de paz, un gobierno que no le apostaba a la solución radical de los problemas que tiene nuestro país y que por el contrario sigue sembrando el odio, el miedo, el terror a través de la estigmatización, a través de no actuar y se generan estos hechos como el que hemos visto con el desplazamiento, pero además del desplazamiento pues tenemos por supuesto el asesinato a los líderes, lideresas sociales, tenemos la actuación de la fuerza pública contra las comunidades rurales, por ejemplo, con esa amenaza permanente de la fumigación que se está haciendo, no por vía aspersión aérea, sino vía manual, lo están haciendo. Y con los cultivos, cuando aquí había todo un planteamiento profundo para resolver esa situación, cuando las comunidades se comprometieron, firmaron, empezaron a erradicar, pero ante el incumplimiento del gobierno, pues obviamente muchas comunidades han tenido que volver a cultivar porque no tienen ninguna otra opción. Claro, y para cerrar, un elemento que también sí valdría la pena que lo comentara en un minuto por lo menos, porque ya tenemos que cerrar, efectivamente es al mismo tiempo que hay desplazamientos, se han confinado a grandes poblaciones, más de 300.000 personas no tienen que comer, no tienen de qué vivir y las fuerzas militares les obligan a quedarse ahí. ¿Cómo se entiende esta paradoja también? Hay unos grupos que se desplazan y otros que son confinados obligatoriamente. Es que esa es la situación de Colombia. Mire, no, aquí no solamente las fuerzas militares confinan, también los grupos paramilitares han confinado a poblaciones enteras, donde se les prohíbe su salida, su relación con los sectores, con las poblaciones urbanas, por ejemplo, se les impide el traslado de unos lugares a otros. Eso es grave y también lo hace la fuerza pública y, por supuesto, por parte de la pandemia, que ha sido una de las medidas que ha tomado el gobierno, incluso lo ha tomado sin garantizar, como ya dijimos, el sustento de las comunidades, porque aquí dice, a la gente se le confina, por ejemplo, en las grandes ciudades, pero si no hay una renta básica, si no hay una manera de atender esas necesidades, la gente o se muere de hambre, como ha venido sucediendo, o va a tener que salir a la calle, luego entonces se va, por eso se ha disparado también el COVID. En última, el gobierno decidió aquí el COVID ha seguido aumentando, no es que haya parado, pero decidió abrir supuestamente porque no había ninguna otra alternativa. Es decir, como no han tomado medidas efectivas, contundentes de proteger a la mayoría de la población, del cuidado de la población, pues la única es sálvese quien pueda, en otras palabras. Claro que sí. Muchísimas gracias, senadora. Le agradezco muchísimo por atender esta invitación y por supuesto también estar pendiente de lo que pasa en Colombia, que para el resto de América Latina es muy importante a pesar del bloqueo mediático, porque si pasa algo en Cuba, obviamente es un escándalo. Y en Colombia llevamos más de 2 meses y parecería que en los medios internacionales no pasa absolutamente nada. Le mando un abrazo. Así,
Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a la senadora Victoria Sandino, con quien hemos podido conversar sobre lo que pasa en Colombia, particularmente porque el interés mediático ya sabemos dónde se coloca cuando es de interés de los grandes poderes mundiales. Nos despedimos, cuídense mucho, estaremos de vuelta aquí en Enclave Política por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Que la pasen bien. Chao, chao.